cosecha y conquista. El Señor nos habló hace 3 años de esto, que tiene para nosotros bendición, para esta congregación, para esta iglesia, para todos aquellos que saben que son parte de este cuerpo. No voy a entrar mucho en cuestiones de doctrina en cuanto a lo que es la iglesia. La iglesia es una sola a nivel mundial y universal. La iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual formado por personas. Eso lo enseña la Sagrada Escritura. Pero Dios no se maneja con su cuerpo, con su iglesia en una forma global. Se maneja con grupos de esa gran iglesia en cada ciudad, en cada lugar del mundo, y las trata con ellas como un cuerpo. Por eso es que la Escritura nos revela que el Espíritu Santo le dijo a Juan: escribe a la iglesia que está en la Odisea, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en diferentes lugares. Estaba ahí las iglesias. Pablo le escribe a los romanos, a los colosenses, a los tesalonicenses, les escribe a los corintios cartas que no eran una circular para todas las iglesias, sino que eran específicas. El apóstol Juan en Apocalipsis les dice: escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea, una cosa tengo contra ti, que has hecho esto y esto y esto. Y a otra iglesia le dice otras cosas. Quiere decir que Dios trata con cuerpos, que son las iglesias, pero a la vez un día, ese día vamos a estar juntos en el cielo todos. Pero mientras no estemos en el cielo, Dios trata con iglesias en lo individual. Y Dios formó esta iglesia. Él la creó. Él nos llamó. Él ha venido añadiéndonos cada día los que hemos de ser salvos, como dice Hechos capítulo 2. Y Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que Él va uniéndonos, está trayéndonos cada día. Y cada día esta iglesia ha ido creciendo. Por eso en el 2012 comenzamos esa manifestación de la promesa que Dios nos dio. Milagros, cosecha y conquista vamos a tener durante estos 12 años. Y tenemos que aprovechar el tiempo de las ventanas abiertas que Dios nos abrió a nosotros como iglesia. Alguien dirá: ¿qué pastor tan egoísta o qué iglesia tan egoísta? Es que es para ellos. Bueno, a nosotros Dios nos habló eso. Yo no puedo decir qué les está diciendo a las otras iglesias o a los otros pastores. Lo que yo sí sé es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Por eso digo que si tú eres parte de esta iglesia y eres miembro de esta iglesia, siente que las promesas y la palabra de Dios es para ti. Y si alguno de ustedes Dios nos está llamando a formar parte de esta iglesia, entiende entonces que esas bendiciones también son para ti. Pero también las responsabilidades que tenemos como iglesia. No nada más las bendiciones, sino las responsabilidades que tenemos como iglesia. Y les digo esto porque hemos estado recibiendo el favor de Dios. Y en este año 2015, en enero, Dios nos dio un título para este año. Algunos de ustedes tal vez lo recuerden o ya se les olvidó. ¿Cómo se llamó el título que Dios nos dio? La promesa de este año. La hermana dice: expansión. 2015 era el año de nuestra expansión. Y Dios hizo una gran cosa. De tal manera, nosotros habíamos estado en un tiempo, en una cantidad de asistencia. Pero en este año vino un crecimiento. Y estamos terminando el año ya con casi todo el templo lleno. Entonces, ¿qué es lo que había dicho el Señor? Que en este año íbamos a comenzar un segundo culto. ¿Por qué?
porque hemos aprendido y con la experiencia de otros pastores que han crecido y que han desarrollado grandes congregaciones. Yo les hacía preguntas desde hace 2, 3 años: ¿y en qué momento tú determinas que se debe de hacer un segundo culto? Y ellos dijeron: no esperes a que el templo esté lleno, porque cuando el templo se empieza a llenar, inmediatamente para el crecimiento. Tienes que dejar cierto margen, siempre, como que hay algo que falta. Y entonces el Espíritu Santo dice: no quiero ver más sillas vacías. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es como la cena del banquete que va a ser en el cielo. Dios no quiere que queden lugares vacíos. Traigan, llenen, pero Dios nos va a estar hablando acerca de esto. Lo importante es que hoy, en este tiempo, Dios nos está dando su favor y su gracia, y estamos terminando en este mes de noviembre con una gran asistencia en este templo. Y eso que ahorita faltan como 140 o 150 hermanas que están en el encuentro de mujeres. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios ha estado bendiciéndonos y que vamos a tener lo que Dios nos había dicho para este año. El primer domingo de diciembre, el domingo 6 de diciembre, vamos a iniciar el segundo culto de esta iglesia. Quiere decir que vamos a tener 2 horarios. Vamos a tener 2 horarios. A las 9 de la mañana en punto estaremos comenzando. 9 de la mañana para terminar a las 11 de la mañana. Y a las 11:30 estaremos comenzando el segundo culto para terminar a la 1:30. Vamos a estarle dando 2 horas a cada. Dáselo fuerte al Señor. ¿Saben que esto que estoy hablando es palabra profética? Cuando Dios dice algo y nosotros lo decimos y hablamos de tiempos y de horarios, de algo que se va a cumplir, ¿qué estamos hablando? En un lenguaje profético. Profético. Es el deseo de Dios. Bueno, lo vamos a ver. Lo importante es que el domingo 6 de diciembre comienzan los 2 cultos. Tú vas a decidir a cuál culto vas a ir. Trata de ser estable. No llegues al segundo culto porque se te hace tarde siempre en el primero. Si vas a decidir llegar al segundo, llega a tiempo. ¿Sí me entienden? Tenemos que ser esos hijos de Dios. Dios está aquí esperando a su pueblo. Tienes la cita con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y llegamos tarde. Lo hacemos esperar. La alabanza comienza, Él está aquí, y nosotros apenas levantamos. Ay, no, otro ratito más, otro ratito más. Lo importante es que tú tienes que tomar esta decisión. Ven al culto de las 9, llega a tiempo, porque ahí Dios va a bendecir tu vida en razón de tu demostración, de tu compromiso, de tu amor por Él. ¿Tú crees que no lo ve? Claro. Si yo soy el presidente de la República y le cito a una persona y llega tarde, y lo vuelvo a citar y vuelve a llegar tarde, vuelve a citar y luego me dice: es que quiero que me dé un trabajo. Quiere que le dé un trabajo. Siempre va a llegar tarde. Dénselo a todos menos a él. ¿Ustedes creen que Dios no es justo? ¿Ustedes creen que Dios no es sabio? ¿Cómo te va a dar un trabajo a ti, creyente, hijo de Dios, que vas a hacerlo quedar mal a Él? ¿A quién crees que hacemos quedar mal? Es cristiano, mira. Asiste allí al Ministerio Internacional de Almijés. ¿Quién es el que queda mal? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo.
El pastor Irán, no, el pastor Irán no es más que un instrumento de Dios. Yo no soy el que es dueño de esta iglesia, es Él. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Entonces el 6 de diciembre tenemos el segundo culto a las 11:30 de la mañana. El primero es a las 9 en punto y el segundo a las 11:30 en punto. Va a haber ciertos problemas, prepárense. No todo es perfecto. ¿Por qué? Porque somos humanos y estamos a empezar a manejarnos. ¿Se imaginan lo que es tener 2 escuelas de infantiles de Igle Kids? Dobles maestros, dobles trabajos, unos niños. ¿Cuántos van a venir en la mañana? ¿Cuántos van a venir en la tarde? Digo, no en la tarde, en el segundo culto. ¿Cuántos van a estar? Y tenemos que ver, todo se tiene que duplicar. ¿Qué servidores van a estar en el primer culto? ¿Qué servidores van a estar en el segundo? ¿Cómo va a estar? Todo eso va a ser un movimiento de adaptación. Por eso es que el Señor me dio un pensamiento. Y este pensamiento es: toda expansión produce cambio. Y todo cambio requiere de fe. Toda expansión produce cambio. Y todo cambio requiere de fe. Por eso es que necesitamos fe para caminar en este cambio. Y entendemos que expansión, cambio, crecimiento, lo buscamos no solo por ser grandes, no por el hecho de mostrar a la gente que somos más, como un orgullo, sino queremos ser grandes para ser de más bendición. ¿Se entendió? No queremos ser grandes por ser grandes. Queremos ser más grandes para ser de bendición. Por eso es que nosotros reconocemos, al menos yo reconozco, que una iglesia chica ha ganado para Cristo pocas personas por el poder del Espíritu Santo. La iglesia chica no gana almas por sí misma, ni la iglesia grande. La ganamos, las iglesias chicas y las iglesias grandes, ganamos las almas, las traemos al reino por el poder sobrenatural del Espíritu Santo que trabaja a través de nosotros para bendecir a esta humanidad, a esta ciudad, a nuestras familias, a nuestros hogares. Quiere decir que una iglesia chica que tiene poca gente la ha ganado por el poder del Espíritu Santo. Pero también por el mismo poder del Espíritu Santo, una iglesia grande ha salvado del infierno y ha llevado a los pies de Cristo a muchas personas para ser hechas hijas de Dios y heredera de las riquezas que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Dáselo fuerte. Por eso es que en este propósito hemos llevado a cabo el propósito de Dios de informarles que el próximo 6 de diciembre comenzamos nuestro segundo culto para desarrollar y hacer crecer más a esta iglesia para la gloria del Señor y para bendición de nuestras familias, de nuestros conocidos. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento, Señor, declaramos proféticamente, dirigidos por tu Espíritu, que este segundo culto que iniciaremos con tu bendición, si tú no vienes antes, el domingo 6 de diciembre
a las 11:30 de la mañana. Y te pedimos, Padre, que ambos cultos lleguen a expandirse, a crecer de tal manera que más personas vengan a la salvación, vengan a tener una relación personal contigo como tus hijos y experimenten las bendiciones sobrenaturales que tú tienes para sus vidas. Padre, ayúdanos a ser de bendición y ayúdanos a ser parte de esta expansión y rompimiento que tú tienes para nuestras vidas como iglesia. Que el 2016 amanezca con un crecimiento que redunde para la gloria de tu Hijo Jesucristo, para lo cual nos llamaste, y en su nombre declaramos y confesamos que Él es el Señor. Y todos decimos amén. Isaías 54, 2 y 3. Dice la palabra: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas, ¿qué? Escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. ¿Escuchan la voz de Dios? Escucha la voz de Dios. Iglesia, no seas escasa. Ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No te quedes chiquita. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En Génesis capítulo 1 vemos lo que inició Dios cuando creó este mundo e hizo la tierra y los cielos. Y ve lo que dice cuando está culminando su creación. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, dice lo siguiente: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dos textos, dos porciones de la Biblia que hablan de expansión, de crecimiento, de multiplicación. Pero Dios comenzó en el Génesis. Y en el Génesis quiere decir comienzos. Génesis quiere decir comienzo o principio. Quiere decir que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, según dice el principio, el libro de los principios.
Dios puso al hombre en el huerto del Edén, pero el Edén no era el final de todo lo que Dios había creado para que la humanidad quedara como Adán y Eva, sino que Dios creó todo para que Adán y Eva tuvieran un principio, y ese principio diera a luz a toda una generación que daría luz a más generaciones. De tal manera que el principio que Dios les dio fue: multiplicaos, multiplicaos y llenad la tierra. El Génesis, el huerto del Edén, nos está mostrando lo que es el corazón de Dios. Dios es un Dios que no se limita. Dios se multiplica. Dios quiere hacer crecer. Dios quiere desarrollar. Dios quiere hacer que las cosas sean mejores y mayores, con mayor bendición cada día en tu vida. Dios no quiere que tú te limites. Por eso Dios tenía que expandirse y tenían que hacer que el reino de Dios que Él estaba estableciendo en este mundo llegara a todo el mundo, como tierra, como planeta. Ahora le llamaríamos a todas las regiones que se convirtieron en naciones, quiere decir pueblos. El principio de Dios, el principio del reino, tiene que ver con expansión y multiplicación y ser fructíferos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios establece la expansión y la multiplicación, el hacer avanzar el reino, su reino. En Isaías, el profeta, hablando de Jesucristo, dijo, Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Imagínense, todavía Jesucristo no venía, pero estaba el profeta hablando acerca de Jesús, el Mesías, que vendría. Y vean las palabras que utiliza el Espíritu Santo hablando a través de este profeta para hablarnos de Jesús. Dice 9, 6 y 7 de Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dáselo fuerte. Imagínate, Dios estaba profetizando que su hijo, aquel bebé que nacería como descendiente del rey David, engendrado por el Espíritu Santo, sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, ni será limitado. Quiere decir que desde entonces estaba profetizado que el reino de Jesucristo está destinado a
multiplicarse, a crecer, a expandirse. La Biblia nunca dice que te quedes donde estás, sino que camines, que avances, que crezcas, que te multipliques, que te expandas. El reino siempre se expande, no debe limitarse, debes expandirte, multiplicarte, como dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando ya vino, Él vino a cumplir la palabra profética que de Él dijo el profeta Isaías 700 años antes. 7 siglos antes, el profeta Isaías había dicho esto de Jesús. 700 años antes de que la Virgen María existiera. Antes de que cualquier circunstancia pudieran pensar, 7 siglos antes, Dios ya estaba revelándole al mundo lo que iba a suceder y cuál era su propósito. Por eso cuando Jesucristo estuvo aquí, Él dijo una parábola muy importante, que nada más vamos a ver una porción en Mateo 13:23. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 23, dice lo siguiente: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. ¿Qué quiere decir? La palabra está dando una conclusión. La parábola que Dios está diciendo, que el Señor Jesucristo está diciendo, es una conclusión de una parábola que se llama en la Biblia la parábola del sembrador. Para poder entender el propósito y el corazón del mensaje que hoy Dios tiene para ti y para mí, vamos a leer lo que Él comenzó a hablar. El Rey prometido, el Hijo de Dios, dijo en el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo, dice: oíd pues vosotros la parábola ¿cómo se llama? Del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. La tierra o el lugar donde se siembra es el corazón de las personas. Quiere decir que el corazón de algunas personas es duro. Es como aquel camino que está así bien pisonado, que la semilla no puede entrar. O es como un corazón que está a la orilla del camino, donde están pasando carros y todo, y llegan las aves y arrancan, se comen aquella semilla. Son corazones que no reciben la palabra. Son corazones que no entienden lo que Dios está diciendo. Por eso dice, los que no reciben y no entienden. Y luego da otras porciones donde medio comprenden,
Pero hay afanes. Las cosas del mundo no dejan que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Las preocupaciones, las necesidades, la colegiatura, la enfermedad, el problema en la casa, no te dejan escuchar la palabra de Dios que Él tiene para bendecirte. Y luego dice que hay otra parte donde medio creció tantito, pero vinieron los espinos y los cardos, los afanes de las riquezas, la sociedad, el qué dirán. Mucha gente dice: no, si yo escucho la voz de Dios, voy a tener que dejar mi estilo de vida, voy a tener que dejar a mis amigos con los que estoy viviendo. No, no es que dejes tus amigos, no es que dejes la sociedad en la que vives, sino que vivas en santidad en medio de esa generación para que les muestres quién es Jesús. ¿Alguien te ha dicho que tienes que dejar? No, no tienes que dejar. Lo que tienes que dejar es de dejar de mentir, dejar de robar, dejar de emborracharte, dejar de participar en sus malas obras. Tú puedes estar ahí como una luz, brillando, siendo transformador de la gente que te rodea, porque Dios te ha nombrado a ti luz del mundo y sal de la tierra. Por eso es que, pero viene gente, hay gente que no soporta eso y piensan que tienen que dejar eso y las riquezas, no, y renuncian a la palabra. Pero dice que hubo otra porción, otro corazón, el que es buena tierra, el que recibe la palabra con gozo, el que la entiende. El que la recibe y la entiende es aquel que trabaja en razón de aquello que ha oído, de aquello que ha escuchado. Camina en razón de aquello que la palabra le está diciendo que haga. Es cuando aquel corazón recibe aquella palabra y da fruto. De a 30 por un grano, 60 por un grano y a 100 por un grano. Pero en todos, cuando llega a un corazón que es buena tierra, Dios define. Jesucristo dijo: el camino no más es uno: expansión, crecimiento, multiplicación. ¿Qué es expander? Pastor, ya le entendimos. Expander es ampliar, multiplicar, crecer, desplegarse, hacer que un producto llegue a más personas de las que estaba llegando. Cuando una empresa vende camisas y quiere expandirse, quiere decir que tiene que hacer que su producto llegue a más gente, más consumidores, para poder producir más y aquel producto tenga un fin y un objetivo. Expansión siempre quiere decir expandirse, multiplicarse, desplegarse, de tal manera que la expansión se da en diversos aspectos. Puede haber expansión en influencia, puede haber expansión en gobierno y en autoridad, puede haber expansión en servicios, puede haber expansión de un mensaje, de una buena noticia. En este caso, Dios nos llamó a formar parte del reino de Dios. Esta iglesia comenzó en la casa de ustedes. Éramos 8 personas. Mi esposa y mis 2 hijos, 4. Una hermana y sus 3 hijos, 8.
De tal manera que nosotros comenzamos a trabajar. Y Dios nos fue bendiciendo, entendiendo una cosa, que nosotros éramos salvos, hijos de Dios, conociendo una noticia de bendición y de salvación. Conocíamos personas, amigos, gente que la que tratábamos, que estaban llenos de problemas, de necesidades, de angustias, de aflicciones. Y empezamos a compartir el mensaje que Dios nos había dado, esa palabra que podía bendecir a los demás, entendiendo que Dios nos había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones. Que nosotros vayamos y hablemos de esto. Y comenzamos a trabajar haciéndolo. Nunca pensé, créanme, que llegáramos a ser una iglesia como hoy. Nunca pensé que llegáramos a tener, porque el pensamiento en aquel momento era simple y sencillamente hablarle a la gente de Cristo y compartir lo que Dios nos había dado. Y aquella casa de bendición que se abrió empezó a tener gente que escuchaba y gente que escuchaba. Llegó un momento que aquellos 8 ya éramos 16, después 32, después 60, después 70, después 80. Ya no cabíamos en la casa, ya teníamos que sacar sillas y quitamos ahí una sala que teníamos y entre el comedor. Bueno, era el caos ahí. Pero había un gozo en nuestro corazón. ¿Y saben qué? Este gozo era precisamente porque el Espíritu Santo estaba llenando de gozo y de propósito nuestras vidas para ser de bendición. La expansión y el crecimiento vienen cuando la palabra de Dios llega a tu corazón y te dice: yo he puesto en ti un Edén. Un Edén. Y ese Edén que yo he puesto, como el que le entregué a Adán y a Eva, para crecer y multiplicarse, a ti te he dado tu familia para que te multipliques. Te he dado tu trabajo para que crezcas y te multipliques. Te he dado una empresa. Te he dado un grupo de amigos con los que te reúnes para que desarrolles y te multipliques. Y te he puesto en una iglesia, una familia espiritual, para que crezcas y te multipliques y seas de bendición donde quiera que vayas. Pero también he puesto un Edén en ti, en tu corazón. Como persona, Dios dice: yo quiero que como persona tú te desarrolles, crezcas, te multipliques en ti mismo, que tú vivas una vida de gozo, que no te quedes toda la vida siendo esa persona que eres limitada, apocada, sin conocimientos. Prepárate, estudia, trabaja, supérate, sé mejor cada día. Alguna mujer dirá: bueno, es que yo no puedo porque estoy en mi casa. Puedes expandirte como persona, puedes ser mejor mamá, puedes ser mejor esposa, puedes ser mejor cocinera, puede ser tener tu casa más limpia. Hay maneras en las que se ve un crecimiento y una expansión de tu mente, de tu corazón. Que tú seas mejor cada día. Que te arregles. Si eres una mujer, arréglate. No te quedes desaliñada, despeinada, porque tienes mucho trabajo. Llega el esposo y la ve toda pálida, amarilla, despeinada, arrugada, con el trapo por allá. Pues qué pasión vas a despertar. No sé si me están entendiendo. Dios quiere que todos crezcamos, nos desarrollemos, y ese cambio de mentalidad, ese cambio que Dios quiere que tengamos en lo personal, va a repercutir en los demás. No sé si alguno de ustedes me ha oído de repente que estoy con mi esposa y le digo: ya pareces pan de molde. ¿Por qué? Porque estás toda blanca, amarilla, amarilla. Dije: píntate tus labios. Quiero que te veas alegre. Píntate, no te descuides. Yo quiero que ella esté siempre bonita, presentable,
porque eso va a hacer que ella se multiplique. ¿Cómo te ven? Si tú no tienes ánimo, no tienes aliento, no tienes nada, eso vas a multiplicar. Desaliento, desánimo, no va a haber crecimiento en ti, ni en tu persona, en tu esposa, ni en tu esposo, ni en tus hijos. Pero si tu varón también te cuidas y estás siempre contento, siempre alegre, siempre positivo, alimentando, alentando para hacer crecer el Edén que Dios te ha dado. Porque el Edén no nada más crece en lo económico. El Edén crece en afecto, en cariño, en amor, en relaciones. Y eso que ven en ti, la gente va a decir: ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Y les quiero hacer una pregunta a ustedes como creyentes, como cristianos. Desde que son cristianos y su vida ha cambiado, la gente no se extraña y dicen: ¿qué tienes tú? ¿No les han preguntado: ¿qué tienes tú? ¿O les han dicho: dime, aconséjame, tengo un problema? ¿Por qué se acercan a ti? ¿Por qué buscan tu consejo? Porque saben que tienes algo que puedes darle, algo que pasó en ti, que se está notando, que se está viendo, que te está permitiendo expandirte y crecer. Y ellos también quieren ser como la obra, quieren tener la obra que Dios ha hecho en tu corazón, en tu vida y en tu hogar. Por eso es que Dios quiere que nos extendamos para ser de bendición a otros. Dios quiere que el fruto abunde. Cuando Dios te da a ti en lo físico un árbol. Yo recuerdo cuando llegamos a la casa donde vivo ahora. Llegamos y había un árbol de mango. Dios nos dio esa casa. Y ese árbol ya era grande, tendría como unos 15 metros de altura. Después, por necesidades, me dio mucha tristeza tener que cortarlo, pero sacamos un hijito y lo sembramos en el consultorio porque no quería que aquel árbol dejara de vivir o de reproducirse. Y lo sembré en el consultorio y ahora está allá. Ya llegó un hermano allá a podarle, quitarle la punta porque ya estaba también grande. ¿Qué es lo que pasa con un árbol? Ese árbol, recuerdo que llegaba el tiempo de dar fruto y eran mangos, mangos y mangos, y caían los mangos y los recogíamos y los metíamos ahí en un cuartito que teníamos, que ahora es el cuarto de servicio, y eran cerros así. Andaba yo con cajas, había quien, los poquitos hermanos que asistían a nuestra casa se llevaban cada 8 días cajas de mangos y mangos. Ya no hallábamos qué hacer con tanto mango. Y ahora entiendo. Dios te da un árbol para que dé fruto, pero ese fruto alcance para ti y para ser de bendición. Para ti y para ser de bendición. Dios nos concede crecer, expandirnos para ser de bendición. Si lo hacemos, si nos volvemos gente de bendición, Dios nos pone en la lista de candidatos para un aumento. Si tú aprendes a ser de bendición a la gente y eres de bendición, entonces Dios te pone en la lista de los que les va a dar aumento. Por eso les decía que tu Edén es tu casa, tu familia, tu negocio, tu empresa, tu iglesia. Dios te la dio, no para que te quedes ahí, sino para que la hagas crecer, para que te expandas. Por eso, ¿por qué vemos que el pueblo no quiere la expansión? O a veces nosotros no queremos expandirnos, no queremos crecer, porque significa trabajo, significa dedicación,
significa tener que concentrarnos, significa tener que esforzarnos, significa sembrar, invertir, dedicar tiempo, energía y sacrificio. Si nosotros tenemos nuestro lugar de desarrollo, ¿cómo quieres hacer que tu familia crezca en amor, en comprensión, en tolerancia, en armonía, si no le dedicas tiempo? Si no le dedicas tiempo, que tú te des cuenta qué tiempo le estoy dedicando a mi esposo, qué tiempo le estoy dedicando a mi esposa, qué tiempo le estoy dedicando a mis hijos, qué tiempo le estoy dedicando a mi empresa, qué tiempo le estoy dedicando a la iglesia, qué tiempo, qué espacio le estoy dando en mi vida, porque eso es lo que te va a permitir crecer y desarrollarte. Ayer estaba recibiendo un telefonazo de una hermana aquí de la iglesia que decía: pastor, me duele tener que decirle que mi esposo está trabajando todo el tiempo, no me dedica tiempo. Yo también estoy trabajando, yo también llego tarde, trabajamos todo el día, él trabaja todo el día, yo trabajo todo el día. Tienen, creo que 2 años de haberse casado. Le dice: ¿y qué pasó? Que cuando él llega a las 2, 3 de la mañana, porque está trabajando en una obra de ingeniería, llega a las 2, 3 de la mañana, dice, le digo: qué bueno que ya te veo. Yo llegué apenas hace 2 horas, a las 11, a las 2, porque yo estoy trabajando en otra compañía que también salgo muy noche. Pero cuando llegamos en la noche me dice: no me hables ahorita, quiero dormir, quiero descansar. Pero mira, no nos vemos para desayunar, ni para comer, ni para cenar. Cuando vemos, vamos a platicar cómo te fue, cómo has estado. No quiero hablar contigo. Dice: y siempre lo espero para poder hablar algo, y él no quiere hablar conmigo. Y le digo: ¿y qué pasó? Dice que siento que él ya no me quiere, que él ya no me ama, y siento que si seguimos así, mi hogar se va a destruir. Y quiero decirles que lo que hace crecer es tu trabajo, y tienes que invertirle tiempo, sacrificio, esfuerzo, cariño, amor. Pero eso solamente se nota cuando das de tu vida para nutrir aquella relación que tienes. ¿Cómo quieres que crezca la relación con tus hijos si nunca estás con ellos, si nunca les hablas, si tu esposo o tu esposa nunca se hablan, si no están nutriendo aquello y no hay palabras de ánimo? Y como me dice esta mujer, dice: pastor, si cuando menos me dijera, estoy muy cansado, pero te amo, tú sabes que te amo. Le he dicho: dime tan siquiera que me amas. Ya deja de hablar tonterías. Wow, yo sentía puñaladas en mi corazón. Y yo no soy la persona que lo está sufriendo, pero lo sentía. ¿Por qué? Porque es triste saber que somos así, que no estamos permitiendo que Dios nos dio nuestro Edén. Entiéndelo, lo que está en Génesis eres tú, tu persona, tu familia, tu lugar, tu empresa y tu iglesia. Si nosotros dejamos de crecer, dejamos de expandernos, lo que no se multiplica muere. Entiéndelo. Lo que no se multiplica, lo que no crece, muere. ¿Por qué? Porque este es el ritmo de la vida. La vida es multiplicarse, es crecer. Si tu piel dejara de producir células, pronto te la desgastarías. ¿Sabías tú que la piel se muda casi completa los millones de células que tiramos?
Día con día están produciéndose nuevas células y tú con el uso, con el roce y todo estás perdiendo, se están descamando, pero está creciendo por debajo capas y capas y capas que están produciendo una piel. Por eso tu piel siempre está fresca y lozana. Si imagínate que esa piel tuviera la misma piel de niño sirviendo 30 años, no, se ha renovado semana tras semana y día tras día. Por eso vemos que en todas las cosas tiene que haber un cuidado. Por eso cuando Jesucristo dio su primera predicación, cuando Jesucristo vino al mundo, el Hijo de Dios dio su primera predicación en Mateo 3:2, dijo una cosa: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de ese momento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de ese momento, Él empezó a predicar con poder y con autoridad. Él empezó a sanar enfermos. Él empezó a libertar a los oprimidos por el diablo. ¿Cómo libertaba a los oprimidos por el diablo? El Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios, hacía sanidades y hacía milagros de sanidad. ¿Por qué digo sanidades y milagros de sanidad? Porque un milagro de sanidad es cuando el Señor da la palabra y en ese momento eres sano. En ese instante eres sano. Y luego, cuando hace milagros de sanidad, es cuando Él le dijo a los leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice que ellos fueron y en el camino fueron siendo sanados. No fue un milagro inmediato, pero recibieron sanidad. Quiere decir que Dios a veces hace milagros inmediatos, que es lo que le llamamos un milagro, o milagro de sanidad, cuando va haciéndolo lentamente y poco a poco. Pero de que Dios dice algo, esto se cumple en tu vida y en nuestras vidas. Por eso decimos un amén. Cuando el Señor Jesucristo dijo arrepentíos y empezó a hacer milagros y empezó a echar fuera demonios y empezó a sanar enfermos, todo esto vino a mostrar y a revelar un reino que se expandía con poder y en poder sobrenatural. Cuando Él estuvo aquí y haciendo todo esto que Él hizo, Él estaba demostrando el reino que Él había venido a establecer. Un reino no natural. Era un reino sobrenatural, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y cuando vino a este mundo y vino a morar en nuestro corazón, Él estuvo primero con los discípulos. Físicamente Él andaba con ellos. Les dijo a los discípulos: id y predicad esta buena noticia, el evangelio, y díganle a las gentes: ¿para qué he venido? ¿Para qué estoy aquí? Y sanen a los enfermos, echen fuera demonios, demuestren que el reino de Dios ya está entre vosotros. Y entonces todos los discípulos empezaron a trabajar y empezaron a multiplicarse. Ellos empezaron a hacer milagros, empezaron a hacer sanidades, pero predicando que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Cuando Cristo sube a la cruz y muere y es sepultado, Él resucitó al tercer día. Cuando resucitó, Él le dijo a sus discípulos que le seguían: vayan y esperen en Jerusalén, en el aposento alto. Y en este aposento van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A partir de ese día, Él estuvo expandiendo su reino en lo físico con sus discípulos.
El evangelio estuvo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ahí Él estuvo predicando hasta Galilea. Pero cuando los discípulos estuvieron en aquel aposento, vino el Espíritu Santo y llegó y los llenó, los ungió con poder. Y desde ese momento, toda persona, todo creyente en Cristo que ha recibido al Espíritu Santo, recibió el poder para poder hacer milagros, para echar fuera demonios, para predicar a Jesucristo, para hacer expandir el reino de los cielos. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú estás predicando, cuando tú estás llevando el mensaje de los cielos, lo que estás haciendo no nada más es llevar sanidad. Estás llevando al mismo Dios para que entre a la vida de las personas, les perdone sus pecados, les dé vida eterna, les dé salvación y los liberte del poder del enemigo, porque el diablo está llevando a multitudes de gentes al infierno. Multitudes de gente las está llevando al infierno, y cada día están muriendo millones de gente sin Cristo. Sin Cristo en todo el mundo. Pero también hay iglesias, hijos de Dios, que se están multiplicando, que están llevando este mensaje de salvación a la gente, que están compartiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque saben que Dios, el Espíritu Santo, vive en nuestros corazones, y me incluyo porque yo soy parte de esta iglesia, yo soy parte de este cuerpo. El Espíritu Santo está en mí como está en ti. Si tú has creído en Jesucristo, el Espíritu Santo está en ti. Y en Marcos 16 y 17 encontramos estas palabras poderosas. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Vean esta palabra, escúchenla, léanla. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ve lo que te ha dado el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Dios nos ha dado poder y autoridad para expandir su reino. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Cuando Jesucristo dijo: y el reino de Dios está entre vosotros. Por eso cuando Él llegó a la sinagoga comenzando su ministerio, cuando Él estaba comenzando su ministerio, llegó a la sinagoga a predicar. Y dice que estando predicando, uno que estaba allí en la congregación sentado, se paró y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Todavía no ha llegado nuestra hora. Quiere decir que en la iglesia del tiempo del Señor Jesús estaban los endemoniados. Sí, hay endemoniados, hay gente que tiene demonios y espíritus malignos, y cuando llega el Espíritu Santo, ellos se esconden. No quieren manifestarse porque saben que el Espíritu Santo los va a sacar de la vida de aquella persona. Pero aquel demonio se quiso poner muy exigente y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Todavía no ha llegado nuestra hora. Saben que tienen su hora y que va a venir un día en que van a ser desalojados y echados al infierno para siempre. Pero mientras, el Señor en su sabiduría está permitiendo que ellos trabajen, pero también nos mandó a nosotros a predicar su evangelio y para echarlos fuera, para sanar a los enfermos, porque sabemos que el 90% de las enfermedades son producto de problemas espirituales. La falta de perdón,
es una de las causas que más cáncer produce a nivel gástrico. Cánceres intestinales, porque no has perdonado y siempre estás con aquella bilis y aquello que te está quemando, que te está dañando tu interior, y cuando menos piensan que el tumor, que el otro y aquello, y la gente que le han preguntado y le has dicho: es que tú tienes un pecado que no has querido perdonar, pero es que no sabe usted lo que me hizo, no sabe usted con lo que me ofendió, no sabe qué. Y entonces cuando empiezan a aparecer, y la gente que se ha arrepentido, que ha pedido perdón, han sido sanados. ¿Pero qué es eso? Sino echar fuera a un espíritu demoníaco, a una enfermedad que estaba haciendo y dañando en la vida de aquella persona, hasta que llegó el evangelio de Cristo con poder y con autoridad. Y a nosotros se nos ha dado ese poder. A los creyentes en Cristo Jesús, los que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y tú tienes la autoridad. Dios me está llamando y me dijo: tienes que activar a la iglesia en el llamamiento a lo que yo los llamé. Yo los salvé, les di vida eterna, no para que estén tranquilos, les di poder y autoridad para que le hablen a la gente, hablen de Cristo a sus parientes, a sus amigos, porque se están yendo al infierno. No van ellos a convencerlos, voy yo a convencerlos. Ellos nada más tienen que abrir su boca, llevar a Jesucristo, y yo les voy a dar las palabras para que le hablen a la gente, y la gente te va a decir: sí, yo quiero recibir a Cristo. Y te vas a dar cuenta que no eres tú, sino el poder del Espíritu Santo que está obrando en ti. Eso se llama activar a los creyentes. Por eso una iglesia que no activa a los creyentes, una iglesia que no mueve a los creyentes en Cristo, a los soldados, al ejército de Dios, se mantiene estática, no crece, está enferma y tarde o temprano va a morir. Un árbol que no da fruto, ¿está sano o está enfermo? El Señor Jesucristo tiene una parábola muy fuerte que a veces todavía no entiendo completa y totalmente, porque la palabra de Dios es profunda. Nunca voy a alcanzar, ni vamos a alcanzar a entender a Dios, porque Dios es infinito, pero lo que Dios nos ha revelado es suficiente para caminar en victoria. Y dio una parábola, dice que llegó y encontró una higuera porque tuvo hambre. Dice que aquella higuera estaba frondosa, llena de hojas preciosas. Y dice que llegó y buscó fruto y no encontró fruto en ella. No encontró fruto en ella. Y dice que se disgustó, porque aquella planta natural no estaba cumpliendo el propósito para el cual Él la había creado. Y estaba ocupando un lugar en la tierra. Y le dijo a la planta: nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice que aquella planta se secó desde la raíz. ¿Por qué? Porque su raíz estaba mala. Había crecido pensando que iba a vivir para sí misma, pero ni siquiera para sí misma, porque no producía fruto. Por eso la Biblia dice: cuida tu higuera. Esa higuera es nuestro Edén, es nuestra familia, es nuestra casa. Nosotros en lo personal tenemos que producir fruto para bendición de nuestra familia, de nuestros hijos. Tienes que llegar con un cambio de actitud y decirle: hermana, te amo. Hermano, te amo. Papá, te amo. Es que no siento decirlo, pues ahí está metido el diablo. Tienes que vencer al diablo. Tienes que llegar a la iglesia y no ver al hermano aquel que si te saludó, que si no te saludó, que si hizo el gesto, que si no lo hizo, que si el pastor pasó y no me saludó. Mira nomás, y ahí esto y lo otro y aquello.
tienes que dejar eso. Decir, hermana, te amo. Abrazar. Porque es lo que Dios quiere, que produzcas fruto, que seas de bendición. Dios nos llamó a ser de bendición. Cuida tu higuera. Haz que dé fruto, abónala, arráncale aquellas cosas que está estorbando, la plaga que está. Cuando oí eso de la higuera, busqué conseguirme una higuera. Y sembré 2 higueras, una en el consultorio de mi clínica, ahí en el jardín, estoy llenándolo de árboles. Y ahí lo puse, y otro cerca de la ventana de mi recámara. Entonces cuando me levanto y veo las hojas verdes y busco, y detrás de cada hoja hay un fruto. Ahora entendí por qué Dios dijo, lleno de hojas, y llegó y no encontró nada. Si somos puro show de cristianismo, quiere decir que no somos cristianos. Desde la raíz no puede ser así. Es inconcebible que un árbol bueno no dé fruto. Si tú entendiste la parábola del sembrador y cayó la palabra en tu corazón y eres buena tierra y entendiste esto, entonces vas a dar fruto, aunque sea de 30, de 60, lo mejor de 100 por 1. Y como decimos, amén. Tenemos que dar fruto. Jesucristo reveló con su poder sobrenatural, trajo su reino, sanidad, revelación y liberación. Poder y autoridad sobrenatural, y produjo gran crecimiento y expansión que alcanzaba a las personas. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que las multitudes venían a Él. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer Él? Una persona, compartir con sus discípulos. Tú, mi hermano, que estás aquí, si estás oyendo la palabra y estás oyendo lo que Dios está diciéndote a tu corazón, tú eres buena tierra, tu corazón es buena tierra, debes de producir fruto. El mandamiento es crecer, el mandamiento es expandirte. Ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. Multiplícate al norte, al sur, al oriente, al poniente, hacia arriba, hacia abajo. Expandirse quiere decir crecer. ¿Sabías tú que el universo, acabo de leer una noticia, dice el universo está en expansión? ¿Qué? El universo está en expansión. Nuestro sistema solar es como un grano de arena junto a la inmensidad del universo. Hay una teoría, la teoría Hubble, debido al telescopio Hubble o Hubble, como se pronuncia. Esta teoría es que han encontrado y han visto luz que se emana de las galaxias que están a 300,000 millones de años luz. No tienes la idea, ni te imaginas lo que es una distancia de eso. 300,000 millones de años luz. ¿Qué es un año luz? ¿Sabes cuál es la velocidad de la luz? 360,000 kilómetros por segundo. ¿Estoy bien?
360,000 kilómetros por segundo. En un segundo eso recorre la luz. Tú prendes un flash, ¡fum! La luz viaja a 360,000 kilómetros por segundo. Por segundo. En 2 segundos, en 3, en 4, en 5, en 10, en 100 segundos. ¿Cuántos minutos? Digo, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60 por 360,000. Una hora. Una hora. Son 60 minutos. Más la otra cantidad. Por otros 60,000. Por otros 60. 24 horas. Un día. 365 días. Un año. Ese es un año luz. ¿Sabes qué? Distancias que no te imaginas. No tienes ni idea. La luz le da casi la vuelta al mundo en un segundo. Totalmente. 300,000 millones de años luz es la distancia que alcanza a percibirse. Y dicen que hay galaxias que se están separando unas de otras y creando espacios, porque el universo se está expandiendo. Ahora yo entiendo cuando la Biblia dice, Jesucristo dijo, mi Padre, dice, yo trabajo. Jesucristo dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja aún. Dios está trabajando. Dios se está moviendo. Y si Dios está expandiendo el universo, Dios ha tenido en su gracia llamarte a ti para ser parte de esta expansión. Lo que tú tienes que hacer, ahora que haya el segundo culto y vas a venir al primero, invita y trae gente. Tú comienza con expandir tu propia vida, tu propio Edén. Sé puntual, lee la Biblia, ora, ayuna, cuídate, fructifica para lo que salga de ti sea de bendición para los que te rodean. Entonces vas a ser de bendición a la gente que se está perdiendo, que se está yendo al infierno, y Dios no quiere eso. Por eso Él ama a la gente y nos tiene a nosotros. Tan así que tú estás aquí porque un día alguien te compartió. Entonces Dios nos está llamando a ser de bendición a cada persona que tienes junto a ti. Vamos en este momento y dice, y multitudes venían a Él. Multitudes venían a Él. Si no quieres crecer y expandirte, quédate en lo natural. Pero ahí no hay crecimiento, no hay revelación, no hay milagros. Póngame atención en esto. Si no quieres crecer y expandirte, te vas a quedar en lo natural. Porque el crecimiento y la expansión que Dios quiere es un crecimiento sobrenatural. Ahí, en el mundo natural, no hay crecimiento espiritual, no hay revelación de la palabra de Dios, no hay milagros. Pero si te mueves en lo sobrenatural, habrá milagros, sanidades, liberación, palabra con poder y con autoridad, y las cifras van a venir de 100 por 1. Quiere decir que nosotros en este año, terminando el 2015 y comenzamos el 2016, podrás tú ganar una persona para Cristo.
una persona para Cristo en todo un año. ¿Cuántos seríamos? El doble. Pero una persona para Cristo en todo un año. Qué triste sería que la gran higuera, el gran árbol diera aún. Pero Dios te llamó para que obres en una forma sobrenatural a 30, mínimo 30. Imagínate que ganes 30 personas, 3 por mes. Ya te pasaste. Tú sabes que si oras y le pides a Jesús que Él te ayude a abrir tu boca, tienes más de 3 personas con quien compartir al mes. Pero no quiero menoscabar la palabra. Quiero creer que podemos ganar a 30, a 60 y a 100 por uno. Dáselo fuerte. Está haciendo un llamado. Dios está hablándole a personas que están aquí. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere darte vida eterna. Tanto te ama Dios que Él sabía, porque tú existes, porque Él te trajo a este mundo. Tú no eres una casualidad. Dios te creó y te formó y te trajo a este mundo para que un día tú fueras salvo. Y hoy es tu día de ser salvo, de ser perdonado, de recibirlo a Él como tu Dios, como tu Señor y tu Salvador. Él quiere llenarte con su presencia. Él quiere que seas de bendición. Pero no puedes ser de bendición si primero tú no recibes la bendición. La bendición es tener al Hijo de Dios en tu corazón. Y cuando el Hijo de Dios venga a tu corazón, Él va a traer al Espíritu Santo a ti. Y después tú vas a fluir en el Espíritu Santo para ser de bendición. Pero primero tienes que recibir la bendición de la salvación. ¿Cómo se recibe? Recibiéndolo a Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, nada más hay una manera. Tienes que llamarlo a entrar a tu vida pidiéndole perdón de tus pecados. Así es que en este momento, si tú quieres recibir a Jesús, inclina tu cabeza ahí en donde estás. Repite conmigo y la iglesia me apoya. Repite conmigo ahí en voz audible. Di: Señor y Dios, en este momento reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he hecho lo malo. Pero hoy entiendo que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre para perdonarme mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te pido perdón. Me arrepiento de todo lo malo y me voy a apartar de esta maldad de ahora en adelante. Señor Jesús, entra en mi corazón, límpiame, sálvame y sé mi Dios, mi Salvador y el Rey de mi vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que me lo señales levantando tu mano. Dime: pastor, yo hice esa oración. Allá hay una persona. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Allá atrás hay más. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Gloria a Dios, Dios te bendice. Amén. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Voy a orar por ustedes. Voy a
orar por ustedes, los que levantaron su mano. Cierren sus ojos, la iglesia me apoya. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estos hijos tuyos. Bendigo ahora a estos hermanos nuestros. Y te doy gracias por tu presencia en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, por morar ahora en sus corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú vas a obrar para crecimiento, para expansión en sus vidas. Vas a bendecir sus hogares, sus trabajos, sus familias. Y si alguno de ellos está enfermo, hoy lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Bendito seas, oh Dios. Gracias por la salvación. Bendigo a sus familias. Amén. Dale un aplauso.